El problema de la iglesia no es de enseñanza, el problema de la iglesia es la espiritualidad mía, personal, de la manera como yo creo que es Dios, de la manera como soy, de esa misma manera adoro a Dios. Por ejemplo, la sierva del Señor está diciendo, si nosotros queremos venir temprano a la iglesia, nosotros como adventistas del séptimo día, dice la sierva del Señor, que debemos de acostarnos una hora antes de lo acostumbrado el día viernes. Y el día sábado al amanecer debemos de levantarnos una hora antes de lo acostumbrado. ¿Para qué? Para venir temprano a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que nosotros decimos llamar nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro intercesor. Como hombre, si en mi casa hay dos niños, una niña y un niño, yo tengo que levantarme temprano junto con mi esposa, arreglar el niño o preparar el desayuno mientras mi esposa arregla a los niños, prepara el tetero, arregla los pañales. Pero nosotros los hombres no estudiamos durante la semana y muchas veces nos asentamos a leer el folleto, arrégleme la ropa, arrégleme el pantalón, haga esto y apure, y salimos peleando y venimos tarde y a cantar acá en la iglesia, hermano Gustavo, corazones siempre alegres. ¿Cierto? Bien, hermano, entonces, hermanos, hay algunas pautas y algunos consejos para nosotros. Ahora, hermano, yo le pregunto, cuando usted ve a una persona llena de grasa, ¿cómo lo identifica usted que es qué? Un mecánico. Y cuando usted ve al policía y a un soldado, a los dos, ¿cómo lo identifica? Y cuando usted ve a la enfermera, ¿cómo identifica a la enfermera? Y al doctor. Hermanos, nosotros como pueblo tenemos que identificarnos. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es el problema en la actualidad? El problema en la actualidad es decir que nosotros amamos al Señor, y eso yo lo he escuchado de muchos adventistas hoy dentro de la iglesia. Y citamos de pronto, citaron algunos textos aquí, dicen, no, hermano, eso fue en aquel entonces, ya hoy no se requiere eso. Ya eso pasó, hermanos, pero saben, hermanos, aunque haya pasado y la Biblia tiene 6,000 años de escrita, eso quiere decir que todavía sigue un principio para el pueblo, un principio. Y ese principio, apreciados hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a comportarnos como hijos de Dios y hijas de Dios. Entonces, hermanos, el problema entonces radica ¿dónde? En que Dios es amor y que yo puedo venir a la iglesia como a mí se me dé la gana, porque de nada, oiga bien, hermanos, oiga bien lo que dicen algunos hermanos, de nada me sirve a mí una cara lavada, un buen vestido, una buena corbata, una buena apariencia y tener un corazón enfermo. Entonces, hermanos, sería tener mejor un corazón sano y vestir y venir a adorar de cualquier manera. Ese es el concepto hoy de los cristianos. Y es de mucho, hermanos, pero cuando yo escucho esta frase, yo siento que para mí es un insulto. ¿Por qué? Porque eso no es así, apreciados hermanos. La iglesia tiene una postura en las normas, pero nosotros hacemos lo que nosotros se nos venga en gana. A nadie nos va a obligar ni nos van a disciplinar por eso. Ahora, hermanos, les cuento una experiencia. Aquí rapidito, una hermana en la iglesia me dijo, hermano Félix, ¿usted por qué no lleva a Flor a cortarle el cabello y permite que se ponga un poquito de color en los cachetes y se pinte los labios, se pinte las uñas? Y yo le dije, hermana, ¿yo con qué autoridad, si yo hago eso, que soy el primer anciano y mi esposa hace eso, qué autoridad tengo yo para entonces decirle a las hermanas que no hagan eso? Porque ellas mi data me van a decir, ¿y entonces su esposa qué? Entonces, hermanos, eso es lo que sucede hoy dentro de la iglesia, los dirigentes o nosotros los dirigentes, que no nos tenemos la autoridad para reprender el pecado y llamarlo por su nombre, porque hoy queremos ser amigos de la congregación, amigos del ser humano, y no importa que seamos enemigos de Dios. Gracias. Yo quiero aportar un poquito porque la pregunta, como en su originalidad se hizo, fue ¿se puede o no se puede?
Pero aquí hay algo que lleva desde el punto de vista psicológico más profundo para nosotros. Y el problema se origina en nuestra mente. ¿Sí? El problema, con el tema del vestuario, el problema se origina en nuestra mente. Y les voy a contar solamente una anécdota así chiquitica, hermano Gustavo. En las banderas, ahí iban unas hermanas en licra a hacer ejercicio, hermanas de la iglesia. Pero iba un hermano a mirar a las hermanas y después estaba criticando dentro de la iglesia que no se podía hacer porque esas licras se parecían a las mismas hermanas. Y yo, ¿y tú qué haces allá? No se podía que las hermanas hicieran ejercicio en licra, hermano Félix, pero él estaba pendiente todos los días, no se perdía ni un solo día de que las hermanas fueran. Entonces, hay algo preocupante porque muchas veces mezclamos ciertas cosas y el sentido original o el problema como tal, aunque ya los hermanos han dado la parte bíblica con relación al tema del vestuario, hay una parte muy importante que radica en cada uno de nosotros y es eso que nosotros estamos acariciando o estamos ahí saboreando de forma escondida. Amén. Tiene que ver con la devoción. Con la devoción. Y yo quiero ser claro aquí, la hermana mencionó algo ahorita sobre la forma del vestido. Yo voy a hablar de la devoción que tiene que ver con eso. Porque yo conozco gente cristianas o llamadas cristianas de otras congregaciones y de estas que andan hasta el tobillo, pero tienen una lengua, Dios mío bendito, se tapan todo, pero no pueden cubrirse la lengua. Y conozco otras que no son tan recatadas, que son más prudentes. Es un asunto de devoción. La Biblia es clara cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso es un asunto bíblico y con eso no hay pretextos. Hermano, desde ahí me gustaría a menos dar un aporte bíblico en relación con esto de la ostentación como tal. En Génesis capítulo 35 se da un incidente interesante que tiene que ver con esto de la ostentación como tal. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aquí vemos un versículo claro de la Biblia en donde los mismos del pueblo de Dios reconocen que para presentarse delante de Dios no es posible estar con ciertos adornos innecesarios. Alguien puede decir, o sea que ese versículo puede estar enseñando que para ir a la iglesia yo no puedo usar aretes, pero el día que yo no vaya a la iglesia sí, porque se los están quitando solo para presentarse al altar y después se lo colocan. No, de hecho no es el caso. ¿En qué momento de nuestra vida nosotros no estamos adorando a Dios? ¿Cuándo será que nosotros no estamos testificando delante de Dios? Noten, hermanos, ese versículo. Ahora, la hermana, que es de Nueva Luz, yo no le sé el nombre de la hermana, yo la veo todos los sábados, pero Joana, la hermana Joana habla acerca de las políticas eclesiásticas que al menos nos permiten unificar criterios. Lo que pasa, hermana, es que la iglesia a nivel mundial hay asuntos en los que no puede hacer una política única por las culturas. A la hermana Elena Quedecuay se le preguntó acerca del uso del anillo, porque, pues por lo que simboliza el anillo. Ella respondió lo siguiente, ella dijo, en los Estados Unidos, bueno, no, pero no en los Estados Unidos, creo que es en Canadá, ella responde, en Canadá,
Dios. Gracias, hermano. Ella responde que hay países en los que los cristianos tienen que usar anillo de bodas porque es ley. Entonces, el cristiano podía usar su anillo de bodas porque es ley. Pero en los países donde eso no es obligatorio, ella dice, pues no es necesario que use el anillo de bodas. Pues yo digo una cosa, yo no estoy casado o divorciado porque uso un anillo o lo deje de usar. Es decir, lo que me une con mi esposa Tatiana no es un anillo, es algo, es un lazo más profundo que eso. Así que la iglesia no puede hacer una política con relación a ciertos asuntos porque hay culturas que hacen diferente ciertas costumbres. Por ejemplo, la indumentaria. Por redes sociales estuvo saliendo unos guías mayores, un tipo con falda, la falda verde, pero esa es una isla en donde los hombres se visten de falda. Y por allá unos evangélicos decían, miren los adventistas, guías mayores, vistiéndose como mujeres. No, ellos se visten así. Pero ese hombre cuando venga a Colombia, si se coloca una falda, él sabe que está descontextualizado. Es decir, hay cosas que por la cultura no se puede hacer una política única. Pero en relación con la indumentaria, yo creo que si nosotros vamos a la Biblia, es decir, con honestidad, vamos al espíritu profecía, con oración. Hermanos, yo no conozco el primero, porque sucede conmigo. Si se trata de inquietudes bíblicas, ¿quién no tiene inquietudes bíblicas? ¿Quién no tiene preguntas de la Biblia? Pues hermano, en vez de preguntarle a un pastor, pues pregúntele a Dios. Póngase a orar, póngase a leer la Biblia del Espíritu de Profecía, y esa inquietud se le resuelve. Y así sucede con todas las cosas. Y usted tiene inquietudes con relación al adorno. Señor, muéstrame en la Biblia que yo no puedo usar adornos. Dios le responde. Pero usted tiene que usar los canales que Dios dejó oficializados para que su voz se pueda escuchar. La Biblia, la oración, el Espíritu de Profecía. Si usted, no, es que yo no le veo la lógica, pero no investiga, no ora, no lee la Biblia, usted no va a entender. Sus conceptos van a ser los mismos que los conceptos del mundo, o tal vez peores. Pero pregúntele a Dios. Santiago promete, si alguien no tiene sabiduría, pídala. Ahí no dice, corra al anciano, o corra al pastor. Ahí dice, pídala a quién. Bueno. Imagínese, yo no sé si usted prefiere que el pastor le hable o que Dios le hable. ¿Quién habla más bonito? Con seguridad Dios le va a hablar más claro, ¿cierto? Y una cosita, perdón, Eder, disculpame ahí. Las cosas de la cultura. Recuerden una cosa. Los que estamos aquí todos somos gentiles. El Evangelio llegó a nosotros y nos cogió como estamos. Yo voy a colocar el ejemplo con una hermana a la que aprecio, admiro y respeto, la hermana Alvis. Yo sé que la hermana Alvis, ese día yo estuve en una iglesia con la hermana iba a predicar y no la dejaron. Alguien le salió al paso y le dijo, usted no predica aquí en esta iglesia. Y yo estaba entre la espada y la pared. O enfrento al anciano para defender a mi amiga, o me coloco del lado de mi amiga, ¿verdad? Para hacerle avanzar. ¿Qué hago? Y miro el principio. Pero cuando ese hermano, antes de ir donde la hermana, había ido a un séquito de hermanos, es decir, y había preparado el camino para truncarle el paso a la hermana. ¿Por qué? Hermana, ¿me permite? La hermana, cuando el Señor la llamó, la encontró con un tatuaje que la hermana tiene en sus pestañas, ¿verdad? En las pestañas. La hermana tiene una línea negra en las pestañas, que eso es un tatuaje. La mamá de Samuel, esposa de Isaac, mi amigo, tiene
un par de chanclas tatuadas aquí, y más de uno de los que están aquí, alguno tendrá un tatuaje por allá. Alguno puede decir, hermano Gustavo, alguien me preguntó, ¿y si yo me coloco un tatuaje, Carlos, que diga aquí, soy siervo de Jesús, y otro aquí que diga Manuela, o no sé qué, mi hija o mi hijo? El apóstol Pablo dice, despojaos del pecado y de todo el peso. O sea, hay cosas que no son pecado, pero que son un peso para nuestra vida, que pueden incidir en la salvación. Jesús lo dijo de otra manera: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No quiere decir que hay que cortarla, habla de la mutilación, sino sé prudente, retráete, contrólate. Y nosotros no sabemos controlarnos, damos rienda suelta. Y tristemente le preguntamos, no somos honestos, Eder, cuando le preguntamos al que sabemos que va a responder lo que yo quiero. Y ahí somos deshonestos. ¿Cuántos se acuerdan del sexto mandamiento? ¿Qué dice el sexto mandamiento? Sexto mandamiento. No matarás. Cuando cumplí mis 15 años, no conocí, apenas hace aproximadamente 11 años que conocí el mensaje adventista. Pero a pesar de todo eso, tenía una abuela que era cristiana, iba a la iglesia y yo la acompañaba. Sabía que había un Dios en el cielo, pero no lo vivía, ¿cierto? Llegaron mis 15 años y me lo celebraron. Me mandaron a arreglar las uñas. Y en medio de esa fiesta no la disfruté porque las uñas se me inflamaron horrible. Desde ahí decidí yo misma arreglarme mis uñas. Y empecé a trabajar, y de cierta alguna forma muchos años duré trabajando como manicurista. Y me iba muy bien, porque me iba muy bien, y sobre todo en estas épocas. Con el tiempo, ya estudiando y mirando e investigando, porque hoy en día quizás tenemos una herramienta bastante ágil como lo es Google para uno poder investigar a profundidad si no le creemos a Dios, si no le creemos a su palabra. Y empecé a investigar todos los químicos con que hacen los esmaltes, las bases, o sea, todo el deterioro físico que genera. Y yo le creí a Dios en ese instante por mi experiencia en los 15 años. Y decidí no seguir trabajando más en eso. Y las hermanas y amigas, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué vas a ir ahora? ¿Quién me va a arreglar las uñas? Yo le dije, no sé, pero ya yo no sigo más. Si tú quieres, te hago limpieza, te hago todo el trabajo, pero no te maquillo. No. Ay, no, entonces no. Yo, bueno, ¿a qué quiero llegar? En que prácticamente con los químicos de los esmaltes, los maquillajes, nos estamos matando lentamente. Y muchas veces pensamos que el mandamiento no matarás incurre solamente en tomar un arma y asesinar a mi prójimo. Pero eso también incurre en nuestra vida. El Señor dice que Él que Él condenará a aquellos que matan el cuerpo. Entonces es como una invitación, más que una pregunta, a que nos analicemos a sí mismas. Sobre todo, pues las mujeres somos vanidosas. Y verdad, a veces, yo por lo menos soy una de las que me compro un vestido, yo, ay, ¿cómo me irá a quedar? ¿Qué irá a decir? ¿Cierto? Tenemos que despojar esas vanidades de nuestra vida, porque al cielo no vamos a ir así. Bueno, hermanos, ¿cómo es que te llamas? Jimena, ella es bautizada, tiene 6 años, pero tiene muchas dudas. Aquí me la está comunicando, y sería bueno que ella misma para que ustedes le aclararan eso, ¿cierto? La primera que me dice es que, bueno, habla sobre los hombres morbosos.
que ella dice, ella no tiene culpa. Párate. Ella dice que ella no tiene culpa de que ella llegue a la iglesia con un vestido así y hayan hombres morbosos que se queden mirándola, ¿cierto? Ella cree que está bien vestida así. La segunda es sobre los tatuajes. Ella me dice que qué culpa tiene, que la iglesia no debería condenar a una persona con tatuaje que estando en su vida en el mundo se hizo los tatuajes, decide entrar a la iglesia, pero ya tiene los tatuajes. Entonces no deberían prohibirle participar, porque ya eso fue en su vida pasada, ¿cierto? Entonces, para que ustedes... La Biblia, uno de los más sabios que encontramos en la Biblia, un momentico hermano, dice lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí hay algo interesante cuando se dice, mire, les voy a contar solamente una anécdota que pasó dentro de nuestra iglesia adventista, solamente para darle respuesta a la primera pregunta que la hermana hizo. Había un hermano dentro de la iglesia que estaba cuestionando y criticando porque llegaban unas visitas, unas muchachas, ¿sí?, con la falda hasta aquí, o cuando llegaban con escote, y él decía que eso no se podía permitir. ¿Saben qué estaba pasando con este hermano? Abusaba de una menor de edad y iba donde las prostitutas. Así que hay algo, disculpa, Vanita, hay algo que va mucho más allá. Muchas veces lo llevamos a la iglesia, pero lo que llevamos a la iglesia es nuestra percepción, y en algunos casos hay algo en nosotros que estamos escondiendo. Y eso entonces empezamos a crear un mal ambiente y genera que entonces diga, bueno, esta iglesia es muy rígida. No, la iglesia no es que sea la rigidez, la iglesia no es el problema. Para la segunda pregunta que la hermana dice con el tema del tatuaje, yo me hice un tatuaje antes, ¿sí? Conocí de Dios, me arrepentí y ahora quiero ser una persona nueva. Oye, el problema no es la iglesia. El problema es que hay algunas personas que te van a criticar porque tú, pero no quiere decir que la iglesia te esté juzgando o la iglesia te esté condenando o Dios esté diciendo que tú ya no tienes nada que hacer. Hay cosas en particulares o cosas muy apartadas que también debemos de entender. Hay algunas personas que luchan con ciertas debilidades y su forma de luchar es llevarlo a la iglesia de la forma pecaminosa, de que todo es pecado, pero es porque hay una lucha interna en cada persona de manera individual. Me gustaría mencionar algo cortico, pero es como manera de, es decir, aprendemos por asociación. Si a un hermano o hermana de la iglesia que por X o Y razón se hizo un tatuaje antes de conocer a Cristo, posiblemente se haya colocado aquí el 666. Hablemos de ese caso extremo. Antes de conocer a Cristo se puso el tatuaje 666. Es un tatuaje. Eso ya es, a menos que sea un proceso de borramiento, creo que con láser, no sé qué se puede borrar, pero yo no sé si es verdad, pero es muy costoso, me imagino. Pues la persona se convierte a Cristo y porque tiene el 666, pero está arrepentido y no se le puede dar parte, entonces tampoco se le puede dar parte a las hermanas de la iglesia que tienen los huequitos con aretes, ¿cierto? Es decir, nosotros como cristianos no le podemos decir a una hermana, no, quítese ese huequito, porque una hermana de la iglesia que se bautizó bien adoctrinada, que conoce el evangelio, ella no va a volver a usar aretes, ya está el huequito hecho, es imposible deshacerlo. Lo mismo un tatuaje. Es decir, como cristianos nosotros tenemos que ser muy pensantes, muy equilibrados, porque, hermanos, en la iglesia adventista se ve mucha injusticia cuando tratamos con el prójimo.
yo he visto mucha injusticia cuando tratamos con ciertas personas. Por ejemplo, estamos hablando de las uñas pintadas. Puede ser que una mujer tenga hongos en las uñas, se las pinta para taparse los hongos. Hermanos, miren, a nosotros nos queda muy fácil juzgar a la guachapanta, a lo machete. Cuando nosotros veamos un comportamiento inadecuado, no vayamos de una vez al grano. Investiguemos qué está pasando. Viene con las uñas pintadas, hermana, ¿cómo está? Hagámonos los amigos, ganémosle la confianza, pero no juzgue inmediatamente, porque esa hermana, solo por eso se puede condenar, cuando hacemos un juicio a priori. Es decir, tratemos de mirar todo el contexto. A mí me tocó un caso en el que una hermanita vino con una minifalda a hacer una escuela sabática, y los hermanos de iglesia, mejor dicho, ella no puede participar por Eso no fue acá en el apartado, eso fue en Medellín, una minifaldita. La hermana estaba recién bautizada. Yo empecé a hablar con ella y me dijo: Santiago, lo que pasa es que yo no tengo ropa seria para presentarme a la iglesia, y esta ropa me la prestó una hermana mía, porque créame que yo estoy feliz de ser bautizada, de entregarle mi vida a Cristo, y esta es la ropa más seria que yo me pude encontrar, y yo soy feliz de poder tener siquiera una partecita. Yo dije: hermana, pase y téngala. Y más bien, los hermanitos que estaban criticando, digámosle: hermanita, dígame cuántos vestidos le regalo, dígame cuántas faltas, si quiere le regalo la tela, pero ayudémosla. Es decir, no hagamos juicios a priori porque una hermana o un hermano está así o asá. No, hablemos, investiguemos, porque detrás de eso hay muchas cosas que hay que investigar, hay que analizar. Sí, yo conozco un caso similar. La hermana no tiene uñas por efecto de hongo, y prácticamente, digo yo, ella le hicieron la tonería y pintura. Algo le hicieron y le acomodaron con acrílicos sus uñas, pero no le hicieron a la hermana la decoración, porque lo que usted dijo ahora, profe, algunos allá estarán diciendo: entonces sí se puede, le pongo un hongo, solucionó el problema. Digo que tenemos la excusa para todo. O sea, no podemos agarrarnos de una excusa, no podemos agarrarnos de un problema. La hermana Alvis, sí. ¿Y qué tiene que Javier se ponga aquí? Soy de Cristo. Hay un pastor de nuestra iglesia que tiene un tatuaje que le corre desde la cervical hasta el brazo. Y conozco otro que lo tiene desde aquí, desde esta parte de la espalda hasta el tobillo. Son pastores de la iglesia, pero ellos dicen: Gustavo, yo ya no me lo puedo quitar, pero procuro mantenerlo siempre cubierto, que no sea yo la excusa perfecta para que otro caiga en el error que un día yo caí y que por desgracia ahora no me puedo librar. Entonces debemos tener siempre presente el criterio de Dios por delante, que la Biblia da, y no tomar un pretexto como excusa, porque entonces si nos agarramos de las excusas, todo el mundo va a estar bien. Y hay una pregunta aquí, mis compañeros, para que vayamos ahí. Ajá. Buenas. Hermanos, la pregunta que el hermano estaba haciendo ahorita, a mi nombre, es realmente lo que yo le estaba diciendo. Porque, o sea, yo siento que al momento de nosotros llegar a la iglesia, a veces
de pronto sí venimos con cosas inapropiadas, pero a veces, por ejemplo, venimos con cosas que yo en mi pensamiento digo, estoy bien vestida para ir a adorar el nombre de Dios. Pero también le decía, puedo venir con una falda así como la que llevo ahorita y también puedo venir con una falda hasta la rodilla, hasta, que diga, hasta el tobillo. Y depende de los ojos que lo vean, porque probablemente un hermano con una falda así va a decir, ah, se ve bien, pero quizás otro también lo está viendo con humor. Depende de cómo los ojos que nosotros lo veamos. Por ejemplo, yo comparto la anécdota de cuando yo me bauticé. Yo apenas estaba entrando a la iglesia, yo llevaba 6 meses apenas yendo a la iglesia. Y en esos 6 meses, a mí en la iglesia nadie se acercó a darme estudio bíblico. Hasta ahorita yo no he sabido qué es un estudio bíblico, a excepción de lo que yo he estudiado. Pero yo ya tenía el conocimiento de algunas cosas. Y como persona que viene del mundo con padres que no han sido de la religión, yo tenía mis costumbres, como se dice vulgarmente, mundanas. Y yo me acuerdo que la única falda que yo tenía por allá era una falda del colegio donde yo asistía y era una mini chop. Y yo me acuerdo que las hermanas me dijeron, en ese entonces me dijeron, te tienes que bautizar con una falda por debajo. Era la única que yo tenía. ¿Cuál más me iba a poner? Y tías no tenía para que me prestaran o cualquier cosa, y justamente ese día las Dorcas no tenían ninguna otra falda. Yo llegué y muchas hermanas sí quedaron como, ¿por qué con esa faldita? Y usted escuchaba el susurro de que estaban hablando de la falda. Y entonces yo digo, uno como visita o como miembro de la iglesia, sea el miembro que sea, el tiempo que lleva en la iglesia, se va a sentir feo. Porque si, digamos, están hablando de la vestimenta de una hermana y alguien de los invitados escuchan, ¿qué va a decir? En esta iglesia son así, así y así. Entonces digo yo que está muy mal visto. Pero gracias por escuchar. Ok, gracias hermano por el amor. Sí, hay un asunto. Sí, yo quiero invitar a la hermana Elvis para que ella nos dé respuesta a la pregunta. No, vamos a invitar a una pregunta que tengo acá. Así que hermana Elvis. Buenas tardes. Hace un momento, cuando salí de mi casa, venía con la hermana Lady, llegamos un poquito tarde porque yo en la mañana asistí con un vestido a mi iglesia, Nueva Sion, pero ahora en la tarde, ya cuando yo le dije, hermanita, nos vemos a las 4 para que nos vayamos para Emmanuel, yo me coloqué un vestido y vi que el vestido me mostraba un poquito las tiras del brasier, me lo quité. Me coloqué una falda y vi que la falda me quedaba muy ajustada al cuerpo, me la quité. Me coloqué otra falda y vi como que no me bajaba, me quedaba como acá arriba, me la quité. Al último me puse esta y no me miré al espejo. Yo dije, como que no me voy porque ella me estaba esperando. Entonces yo pienso que de pronto es muy importante que tengamos en cuenta cómo vestirnos. No es que tengamos que ir con la misma ropa que tenemos, porque yo pienso que toda ropa que cojamos para ir a adorar a nuestro Señor está bien. Simplemente es tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. Porque aquí hay algunas hermanas que están diciendo, de pronto yo no tengo la ropa adecuada. Pero en el momento que yo estoy diciendo, con esta falda, con este vestido, voy a adorar al Señor, ya es un compromiso entre el Señor y yo. Pero sí tener muy en cuenta cuáles son las reglas de la iglesia para así mismo acogerme a ella, medida a como voy aprendiendo según la palabra del Señor.
Hermana Alvis, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta que la mayoría de los jóvenes se la han formulado, ¿no? Si tengo novia, ¿cómo sé si es la indicada? Bueno, apreciados jóvenes y hermanos que nos encontramos en este lugar. En la mañana estuvimos hablando un poco sobre algunas características que como seres humanos debemos de tener en cuenta antes de hacernos novio o novia de alguien. Y yo les mencionaba, son muchas características, pero yo les mencionaba 3 que son fundamentales. ¿Cómo sé si esa persona, esa mujer o ese hombre es el indicado? Si usted antes de hacerse novio, recuerden que primero debemos de ser amigos, ¿cierto? Conocer muchas cosas, amigos simples, amigos sentimentales, ¿sí? Amigos especiales y por último, ya novios. Pero si nosotros nos saltamos esos pasos de ser un amigo simple, de contarle, tener cierta cercanía con ese hermano o hermana y nos saltamos de una vez a noviazgo, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, les recuerdo las 3 características fundamentales antes de hacernos novio. Y si yo me propongo, yo voy a saber cuál es la persona indicada, porque primero debo de orar. Por lo general, nosotras, y nos pasa más a las mujeres que a los hombres, le oramos a Dios pidiéndole una ayuda idónea, una persona con la que nosotros queremos compartir, yo digo nuestro nido. Pero lo primero es que nosotros debemos de orar para ser esa persona idónea, ¿sí? Porque debemos, nadie da de lo que no tiene, entonces debemos de prepararnos nosotros. Primero orar, 6 meses, 1 año, lo que cada uno considere, que Dios nos prepare para hacer esa ayuda idónea. Cuando yo ya estoy preparada para hacer esa ayuda idónea para alguien, vengo entonces a hacer la primera parte, que es una de las primeras características es que yo voy a tener amigos simples, amigos, todos acá somos amigos, ¿cierto? Después voy a tener amigos especiales, que ya son con ese que yo le he puesto, como dice uno, el ojo, para uno ser selectivo. Entonces, las 3 características fundamentales son las físicas. ¿Qué características físicas usted quiere después de que usted le ha orado al Señor? Ay, Dios mío, yo quiero que sea, en esta mañana salió una parejita que pues están viniendo a la iglesia y ella dijo que se había fijado porque a ella le gustan los morenitos. Entonces, hay que mirar qué 3 características físicas yo quiero para esa persona que Dios va a poner, porque Dios es el que lo pone cuando uno le pide al Señor. Cuando no, uno lo mira y le gustó que es alto, que se ríe bien, esas cosas. Entonces, las características físicas, 3 características físicas, 3 características espirituales y 3 características morales. Hay chicos y chicas que pueden ser muy guapos, muy bonitos, pero moralmente son un desastre. Entonces hay que tener en cuenta esas características y con esas características yo voy a darme cuenta, porque el Señor me lo va a revelar, si ese es el novio o la novia indicada. Amén. Gracias, hermana Alice. Nosotros le atinamos, mami, ¿verdad? Tenemos 24 años de ser novios. Todavía no estamos enamorando con mi esposa. Última. ¿Cómo creen ustedes que será el cierre de la gracia individual o colectivo? ¿Y será que así yo tenga 13 años? Yo sospecho que el que hizo esto, como esta mañana estaban hablando de 13 años hacia abajo. Entonces decía, los de 13 años hacia abajo estamos colgados. O estamos salvados. O sea, de 13 años para abajo se nos vale todo. O de 13 años hacia abajo no se nos vale nada, dice aquí. ¿Y será que así yo tenga 13 años y no haya conocido al Señor, se me cierra la gracia? Yo voy a leer aquí, permítanme. Que no digan, el hermano Gustavo dijo. No. En pocas ocasiones he escuchado hablar sobre el fin del tiempo de gracia y hasta cierto punto tenemos la comprensión de lo que significa esto.
pero es aún menos de lo que se habla sobre cuándo ocurrirá el cierre de la gracia y qué lo causará. Debemos aclarar que este evento no tiene fecha. ¿Cuándo el cierre de la gracia? Nadie sabe. Nadie sabe. Al igual que el juicio sobre los vivos y la segunda venida de Cristo, ¿cuándo ocurrirá el cierre de la gracia? Nadie lo sabe. Pero primeramente debemos recordar y preguntarnos, ¿qué quiere decir que concluya la gracia y la misericordia cuando se cierre la puerta? Este chico o chica que pregunta aquí, creo que lo señalaron, o lo acusaron, o lo juzgaron. La pregunta es de alguien que se haya perdido, que se halló perdido. De un adolescente que se halló perdido. Y yo no sé si está aquí el adolescente o la hermana o hermano que hizo esta pregunta. O sea, en Cristo Jesús el hermano habló de la gracia impartida y la gracia imputada. Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso dice la palabra de Dios. Y el desconocimiento de la ley no me hace inocente. No me hace inocente. Pero no corramos el riesgo de señalar como esta persona. Mi participación termino aquí con esto. Una hermana fue recién bautizada, Eder, y fuimos con el pastor a acompañarle, como un pastor X. Y la hermano Edinson, nos ofreció de desayuno un chicharrón bien peludo. Tenía sus pelitos. Se veía provocativo, como cuando en aquel entonces. 2 tablas de yuca y un vaso de café con leche caliente. Cuando la hermana llamó, yo miré a lo lejos y vi la mofa Edwin que me hacía el chicharrón allá. Yo le dije, pastor, yo desayuné. La hermana dijo, qué pena, solo me alcanza para uno, pastor. Y el pastor me dijo a mí, esta me la pagas. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? No podemos juzgar, la hermana habló ahorita, nosotros debemos, porque hemos estado fallando, y hay que reconocerlo, en que en parte del mandato, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos quedamos ahí, pero sigue diciendo la recomendación, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tristemente nos hemos quedado cortos en enseñarles a guardar todas las cosas. Nadie sabe cuándo se cierra la gracia. No será... hoy se cierra la gracia para... Eso sí, la gracia se cierra para el que se muere. Que se murió ya se le cerró. Pero mientras estamos aquí no tenemos una fecha indicada. Y no será... y será una sola vez y para todos. El joven está haciendo una pregunta. El hermano menciona que tal vez esa pregunta es motivada por una situación. Y él va a la vez hace una pregunta profética interesante relacionada con el tiempo de la gracia, individual o colectivo. Note lo que dice el Espíritu Profecía. Eso está en Eventos de los Últimos Días, la página 271. Dice, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar.
mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Aquí lo que la hermana de Guay está diciendo es que para nosotros como adventistas, que ya escuchamos el mensaje, se nos cierra primero la gracia y continúa para aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Es decir, como dice el hermano, la gracia se cierra cuando yo me muero. En ese sentido es individual, pero como vemos es colectivo también. Como adventistas se nos cierra primero para nosotros, así que nosotros debemos ser correspondientes con el tiempo que estamos viviendo. Nos quedan las últimas dos preguntas, hermano. Estos son como los equipos de fútbol. Cuando el tiempo se va acortando, empiezan las más buenas. Ok. Yo quiero hacer una pregunta a pueblo de Dios. ¿Cuánto creen en el cielo? ¿En serio? ¿Cuánto creen en el cielo? ¿Estamos seguros? Hay un problema en nosotros, los adventistas del séptimo día, que nosotros somos como el pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con unas costumbres paganas. Y así sucedió hasta que entraron a la tierra prometida. Nosotros hoy queremos adoptar esas costumbres dentro de la iglesia. No hablo de la iglesia Emmanuel, hablo de toda la iglesia en general, a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se está hablando muchas cosas de la pintura, de la vestimenta, de las malas cosas que hacemos y todo ese tipo de cosas. Si nosotros vamos a ir al cielo, ¿cómo, de qué forma, de qué manera nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Cuál es la manera? ¿Con quién nos vamos a encontrar en el cielo? ¿Cómo vamos a ir? Es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Cómo es posible de que yo venga a la iglesia a encontrarme con el Rey de Reyes, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y venir como cualquier persona del mundo? No se justifica. Eso a mí no me causa como ninguna gracia, ninguna sensación de nada. Una vez vino alguien en una iglesia pintada, manos y pies y cara. Iba a predicar. Yo le dije a alguien, porque me dio como un tonecito de mucha rabia, y yo dije: mire, dígale a la hermana que si quiere predicar, que se quite todo eso que tiene, que trajo, y predique. Si no, no predica. ¿Y saben de qué iba a predicar? De eso mismo, de la vestimenta y de todas clases de lo que la mujer se hace. ¿Quién le iba a creer? Si ella lo tenía, y no era, los zapatos eran, digamos, ¿cómo se le dice? Sí, abierto, todo, y las uñas. Entonces la hermanita se la acercó y le dice: mire, y ella lo hizo, fue, y le quitaron todo eso, y la hermana predicó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Mire, así como nosotros hoy queremos adoptar las cosas del mundo y traerlas a la iglesia, yo quiero decir algo como así: muy difícilmente nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quería aportar con ustedes, y que tengamos una feliz semana y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Bien, tenemos solo 5 minutos, 2 preguntas. 5 minutos, cortamos. Las dos preguntas que quedaron son muy interesantes. Voy a leer esta que dice: si una pareja de cristianos está casada, ¿sí?, ¿es normal o conveniente que tengan sexo oral?